¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Uno de los fenómenos más interesantes de los últimos tiempos ha sido justamente el movimiento de los indignados, de los ocupas, en fin, de los jóvenes que en los países árabes, en Europa y en América se han levantado para manifestar su indignación. ¿Qué nos dice este movimiento? Hemos venido explorando distintas explicaciones, pero hay una que se mantiene consistente. Es una generación indignada porque le quitaron la narrativa del siglo XX y es una generación que tiene el desafío de proponer su propia narrativa. Hemos invitado a este programa a Mauricio Virriotti, quien estuvo aquí hace algunas semanas, justamente para hablarnos de cómo las narrativas nuevas pueden resolver la fragmentación y los conflictos que se viven en las distintas generaciones. Vale la pena escucharlo. Él es un profesor de literatura que luego aprendió a negociar conflictos y ahora finalmente está estudiando a los más jóvenes. Después pasaremos a una mesa para preguntarnos si hay una nueva narrativa de esta generación indignada en nuestro país o todavía está lejos de construirse. Comenzamos. Yo soy Enrique González Casanova, soy sociólogo y politólogo, y no es que sea especialista en el tema de jóvenes, sino que es un tema que llama la atención por las características que tiene y por el peso específico que representa en la sociedad. Una gran cantidad de jóvenes en la situación actual que vive la sociedad, no solo en México, sino en muchos países del mundo, se encuentran sin una guía adecuada porque no hay un conjunto de valores a los cuales asirse, y esa situación produce desesperanza, estrés, desánimo, etcétera, etcétera. La narrativa de la expectativa de estar mejor en un futuro es una narrativa que por lo menos está severamente cuestionada en muchos segmentos de la población. Quienes en un momento determinado estuvieron en condiciones de generar ciertas expectativas y luego esas expectativas no se cumplieron o no se están cumpliendo, son los sectores más afectados y por lo mismo los más proclives a estar en una situación de malestar. Esto también nos lleva a decir que de ninguna manera se puede considerar a todos los jóvenes iguales, porque si bien podríamos decir que se coinciden en edades, vamos a pensar en personas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 35 años, también es cierto que hay condicionantes bien distintos de acuerdo al sector social de la población al cual se pertenece, si se vive en el campo, se vive en la ciudad, todo eso influye. Entonces, si sumamos esa desvaloración social con el condicionante socioeconómico, pues nos encontramos ante un panorama difícil. Pues abrimos esta conversación con Maurice Virriotti. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Maurice. Es un placer. Tienes una formación extraña. Maurice es profesor de literatura. Fue maestro en Cambridge, entiendo en Birmingham, también en Zúrich. Y de la literatura migraste al análisis del conflicto y ahora traes a estudiar las narrativas de los jóvenes, sobre todo los que están metidos en el movimiento de los indignados. Entonces quiero aprovechar un poco tu experiencia y comenzar con un tema que es el primero que me llama la atención. ¿Cómo se pasa de la literatura al conflicto y de ahí estudiar a los jóvenes? Es verdad que cuando lo dices así parece muy raro, para mí. Pero yo soy británico y hay que explicar un poco la historia. Que cuando yo hacía esto de estudiar literatura, yo tenía un problema, pensando, ¿a qué sirve exactamente estudiar literatura? ¿Por qué lo hacemos? Leemos libros precisamente porque los libros explican algo sobre la sociedad, sobre el ser humano, sobre quiénes somos, etc. Y cuando leemos libros,
realmente lo que estamos haciendo es planteando cosas complicadas sobre las contradicciones humanas. Porque realmente cuando yo hablo con mis amigos que trabajan en política, que trabajan en empresas, que trabajan en las medios de comunicación, lo que sea, los problemas realmente complicados que tienen nunca son problemas técnicos, nunca son problemas ni siquiera de dinero. Realmente los problemas más complicados son los problemas humanos. ¿Por qué la gente me odia? ¿Por qué la idea que tenía, que es genial, es fantástica, nadie quiere aceptar la idea? ¿Por qué cuando queremos transformar nuestra empresa, nuestros empleados dicen no? Esos son problemas humanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente a veces no se comporta de manera racional? Es más bien, es exactamente eso lo que nos interesa. Cuando la gente se comporta de una manera que no se puede explicar de una manera científica y racional. Ahora, y eso es lo que estamos haciendo. Y eso lo hacemos en muchos diferentes contextos de conflicto entre empresas, contextos sociales, contextos comerciales, etc. Maurice, ¿Me explico? te sigo y me acerco al tema de la narrativa, que es la materia con la que trabajas. Ya, estabas utilizando ahora la palabra contexto, sí, y yo escuchaba texto. Sí, exacto. Y es que en efecto hay textos, narrativas entre pues, las familias, entre las empresas, exacto, y las sociedades, y supongo que tu experiencia literaria te puede ayudar a entender esas narrativas y cómo exacto, se encuentran o se desencuentran. Sí. Porque si yo, por ejemplo, no quiero hacer algo que el gobierno quiere que haga, o que mi empresa quiere que haga, o que mi socio quiere que haga, es porque en la narrativa que yo estoy formando en mi cabeza, eso no sirve. No estoy de acuerdo. Tengo otra narrativa. Y por eso que las narrativas son muy importantes para entender. Ayúdame a definir narrativa en esta perspectiva. Sí. ¿Qué es una narrativa? Es simplemente una historia que nos contamos para explicar el mundo. De dónde venimos y a dónde vamos. ¿Un mapa? Un mapa, sí. Si lo llaman mapa mental o paradigma, ¿es un poco eso? Sí, es un mapa mental, pero que tiene algo que ver con el tiempo y con las ideas que tenemos de las consecuencias de nuestras acciones. Eso es muy importante. Una narrativa es decir, mi padre es así y siempre ha sido así y no hay manera de cambiarlo. Sí. Y si yo hago tal y tal y tal, tendré un problema con mi padre, entonces no lo voy a hacer. El gobierno es así, los políticos son así, exacto, los partidos son así y esto nunca va a cambiar, entonces mejor me mantengo al margen de la política. Exacto. Y bueno, viniendo un poco al tema de la pregunta que hace mucho tiempo que preguntaste, pero bueno, una cosa que nos interesó mucho en nuestra empresa es el problema de la narrativa que están formando los jóvenes sobre el mundo alrededor de ellos. Yo cuando era más joven, cuando era joven, yo tenía varias narrativas que funcionaban muy bien para mí y para mi generación. Una narrativa en Inglaterra, eso es. Una narrativa era la narrativa del éxito. Si uno trabaja mucho, tiene éxito, tendrá posibilidades, oportunidades. Otra narrativa era la narrativa de la nación. Yo vivo en un país que tiene ciertos valores, que nosotros vamos hacia cierto tipo de progreso, tenemos esos tipos de problemas, etc. Si estudio mucho, exacto, tendré trabajo. Tendré trabajo, exacto. Yo tenía también una narrativa sobre los medios de comunicación. Entendía que había como medios de comunicación oficiales que para mí eran fiables. La BBC, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora me parece que todas estas narrativas se están destruyendo. Si uno estudia mucho no tiene trabajo, si uno trabaja mucho no lo lleva a ser rico y los medios de comunicación ya no son confiables. Y no sé hacia dónde va mi país tampoco. No sé hacia dónde va mi país, no entiendo. Y hemos hecho estudios con los jóvenes en Inglaterra para entender exactamente cómo eso afecta las vidas que tienen y los... A ver, déjame te detengo aquí. Este país, México, es un país que se encuentra en crisis hoy muy serio. Y justamente yo diría de narrativas.
Pero si me forzaras a encontrar una explicación, la que me vería obligado a responderte es que es un país que no sabe cómo acomodar a la siguiente generación. O sea, su crisis es que no tiene una narrativa para los jóvenes y no sabe qué hacer con ellos. Unos se van del otro lado, otros están en fin, una suerte de apatía, otros se han metido incluso a la criminalidad. Sí, es un país que no tiene una narrativa para los jóvenes. Pero me temo que no es una experiencia mexicana. Me temo que es una experiencia mundial. Es lástima, pero sí, así es una experiencia mundial. Lo que pasa en México es que creo que, no soy experto en México, soy británico, no sé, pero lo que me parece, visitando y hablando con gente aquí, es que es aún más complicado en México por la simple razón de que en este momento se está viviendo como dos realidades que están completamente en contradicción. Una es México en un momento de potencial increíble, que va a ser una de las fuerzas económicas del mundo, que tenemos muchísima creatividad, que hay mucha innovación, que está pasando una cosa increíble en la cual México será uno de los países más importantes del mundo. Tú desde Inglaterra lo ves así. Sí, sí, y es un discurso muy fuerte. Pero hay otro discurso, que es el revés, que México está en una crisis terrible, violencia, narcotráfico, todo eso, que está en un momento de no saber hacia dónde va el país, etc. Y eso creo que se vive... Y si esto fueran dos libros, ¿qué hacemos con dos libros que además no se hablan, están divorciados? Exacto. Y bueno, estando aquí, me parece que es algo que se está viviendo, estas dos realidades al mismo tiempo. Una realidad de un potencial increíble y otra realidad de un fracaso o miedo de fracaso, etc. Y es algo que es mundial, pero creo que una de las razones por las cuales estoy aquí y quiero trabajar en México y entender lo que está pasando en México es porque me parece que lo que sucede en México es que hay más potencial aquí y más riesgo aquí que en todas las partes del mundo. Es una opinión. En tu experiencia, sí, desde la literatura y desde la resolución de conflictos, ¿hay posibilidades de que sea el primer libro, la primera narrativa, es decir, la que habla de buenas expectativas, la que ofrece esperanza, la que se coloque como dominante sobre la otra? Y no te hablo de México, ¿es posible que una narrativa de ese tipo logre ganarle a la otra, a la narrativa depresiva, a la de no hay salida, somos como somos, así es el mexicano, no hay nada que hacer, los políticos son horribles, el espacio público está echado a perder, todo es corrupción? Es decir, la otra narrativa, ¿hay manera en que una logre ganarle a la otra? ¿Tienes experiencia en esa lógica? Ahora soy hombre de negocios, entonces soy optimista, así es para a ver, nosotros. Explícate, ¿los hombres de negocios son optimistas? Sí, tenemos que ser optimistas, porque si no, no podemos levantar por la mañana y hacer lo que tenemos que hacer, porque bueno, tenemos que pensar que hay esperanza. Pero sí lo veo así. Generalmente en el mundo creo que estamos demasiado, ¿cómo se dice?, paralizados por el miedo, demasiado. Y ahora es el momento de tomar responsabilidad por lo que se está pasando. Si estas cosas se están pasando en el mundo es porque nosotros estamos haciendo que sea así. Es que el mundo no es la mala una suerte, cosa, no es que Dios lo quiso, no es que el destino es así de... Son asuntos humanos, no es una cosa de... Sí, hay cosas que han sucedido, pero nosotros somos responsables por lo que está pasando. Y creo que simplemente decir, bueno, así es y no podemos hacer nada, es un fracaso total. Y yo no quiero pensar así. Los más jóvenes sí, en el mundo son los que están saliendo a las calles. Los ocupas, el movimiento Occupy, se mira en Inglaterra, se mira en Estados Unidos, en México no, por cierto. Los indignados, Madrid, París, la primavera árabe, ¿no? Yemen, Egipto, fueron los jóvenes los que, molestos con la narrativa de sus padres y sus abuelos, están saliendo a construir una nueva narrativa. Cuéntame un poco de esos jóvenes que hoy en México no se ven en las calles, pero que tú sí has trabajado y analizado en esos otros países. Sí, no trabajo en todos los países, pero lo que estamos viendo es que realmente hay algo muy positivo que está ocurriendo y algo para mí muy, muy negativo también.
si alguien toma parte, participa en ese tipo de protesta, es porque de cierta manera tiene esperanza, porque si no, ¿por qué protestar? Es que hay que tener cierta esperanza. Y eso es muy positivo, me parece. El problema es que hay una confusión. No hay una contranarrativa, no sé cómo se dice en español eso, una narrativa... Narrativa alternativa. Alternativa. No existe, no tenemos ideologías claras, no tenemos otras maneras de explicar lo que está pasando en el mundo. Y por eso lo que estamos viendo es como algo muy confuso y algo que por el momento puede ir en muchas diferentes direcciones. A ver, te tengo aquí. Una de las críticas al movimiento de los indignados es que no tiene una gran filosofía detrás, ¿no? Están buscando al maoísmo de los años 60, ¿no? Al marxismo. No hay ideología atrás. Y de hecho, cuando uno los mira de cerca, yo estuve en un par de eventos, uno concretamente en Berlín que me llamó mucho la atención, es que los indignados no están dispuestos a tener un discurso completo. Lo están construyendo, parece que están armando un rompecabezas. Y eso genera mucha suspicacia desde los que están afuera. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo? Sí, tiene que ver. Pero es un trabajo en el cual todos tenemos que participar. Porque hay un fracaso, por el momento, de las ideologías, hay un fracaso de las narrativas, hay un fracaso del individualismo, un fracaso del capitalismo, un fracaso de muchas cosas. De casi todos los ismos. Casi todos los ismos. Ahora necesitamos algo para orientarnos en ese mundo tan complejo. Y va a ser muy duro, muy difícil. O sea, hay que inventar una narrativa nueva, dirías. Sí, sí. Y eso no se hace en un acto de imaginación sin contexto. Se hace con una discusión profunda de cuáles son nuestros valores, qué queremos en la vida, qué es importante para nosotros. Y eso puede ser un trabajo muy interesante y que puede involucrar a mucha gente. Y es lo que nosotros somos una pequeña empresa, pero es lo que nosotros tratamos de hacer ahora, es ver cómo reconstruir estas narrativas. Última pregunta y tiene que ver quizá con el principio de nuestra conversación. Sí. ¿Cuál te parece que es la fuente más potente de nuevas narrativas? ¿La política, el mercado, la literatura, el cine, la conciencia, todo junto? ¿Dónde tendría uno que acudir por los nuevos elementos de la narrativa? Una discusión filosófica sobre lo que es importante para nosotros y sobre todo un conocimiento de las nuevas medios de comunicación en los cuales se están creando ya nuevas narrativas, pero es un trabajo que no se hace como antes, un señor en una biblioteca escribiendo una ideología. Es una cosa que tiene muchas voces y en el cual tenemos que involucrarnos. ¿Está diciendo que las redes sociales podrían ser el texto donde buscar las nuevas narrativas? Twitter, Facebook, no es cuestión de que pueden ser, ahora es donde el discurso está ocurriendo. Entonces ahí está, como antes a lo mejor estaba ocurriendo en el mercado. En el mercado del pueblo, o antes era, no sé, en televisión, o algo antes era en teatros, en Grecia antigua, o no sé. Pero ahora la conversación ahí está, que nos guste o no. Ahora, es una conversación muy ruidosa, sí, de muchísimas voces, porque, a ver, antes en el mercado del pueblo había puestos, digamos, limitados. La obra de teatro, ¿no? Era incluso unidireccional, pero tantas voces en Twitter o en los blogs o en la red aturden un poco. ¿Cómo leer en la Torre de Babel de las redes sociales? Es nueva manera de leer y esto lo estamos estudiando, cómo podemos utilizar técnicas que se han utilizado, por ejemplo, en el análisis de textos polifónicos, como por ejemplo en obras de teatro, etcétera, para
para ver cómo podemos entender lo que está ocurriendo en esta Torre de Babel. Pues te agradezco, Maurice, muchísimo, es de lo más interesante. Y después de que haya pasado algún tiempo de trabajar en México, me encantaría volverte a traer aquí para que nos ayudes a comprender mejor la polifonía de las narrativas mexicanas. Muchas gracias. Maurice, muchas gracias. Quédense con nosotros, volvemos en un momento para seguir hablando de narrativas, los jóvenes y la esperanza en nuestro país y en el resto del mundo. Gaby Salgado, 22 años. Por lo menos en mi generación están muy apáticos. Entonces, no sé en qué consista, si es que no nos han dado las oportunidades necesarias o que hay tantas y no las aprovechamos. No nos reciben con los brazos abiertos. De hecho, ser joven es como una limitante, porque toman como no tiene experiencia, por lo tanto no es profesional y no va a trabajar bien. Y bueno, ese es el limitante que yo he visto y que me ha tocado vivir. Mi nombre es David Carballo, dirijo Planning Antropológico, que es una agencia de investigación social e investigación de mercado, y somos antropólogos e investigadores cualitativos. Tenemos aproximadamente 13 años ya en el mercado mexicano haciendo investigación con diferentes segmentos poblacionales, y uno de ellos son justamente los jóvenes, con quien más hemos trabajado a lo largo de estos 10 años. En términos generales, sí creemos que hay como una desesperanza, como una especie de vacío, pero eso es un vacío a nivel contenido. No hablamos tanto de la forma, ¿no? Las formas siguen siendo similares, el tema de la rebeldía, el tema de la búsqueda, el tema laboral, el tema del éxito, el tema del desarrollo, o sea, toda la parte aspiracional sigue siendo como la misma. Vemos aquí como un vacío en contenido en cuanto a imágenes, líderes, ideales, algo que pueda unificar a nivel generacional, como para poder unificar a la generación entera, y poder tener no sé si una lucha o una actividad, o ser activistas o pelear por algo, o simplemente tener una conciencia. Esa parte es la que vemos más desdibujada. Es una falta de elementos y de estructuras, incluso sociales, estructuras familiares, en las cuales los jóvenes puedan asirse, puedan agarrarse, ¿no? Puedan a partir de ahí utilizarlos para poder crecer, evolucionar, no lo sé, tener un mejor nivel de vida. Ante esa falta de estructuras, y ahí entran muchas, entran las propias instituciones sociales, instituciones gubernamentales, ante una educación dudosa en este país durante décadas, ante fraude, ante impunidad, ante todo esto, los jóvenes no tienen estos mecanismos para poderse estructurar y a partir de ahí proyectarse. Y evidentemente este sentimiento de desesperanza o de vacío o de falta de oportunidades sí se acentúa de la clase media hacia abajo. Para hablar de esta generación indignada, que no solamente está en México, sino, como decía Mauricio Virriotti, está en todo el mundo, tenemos un panel estupendo. Les doy la bienvenida, les voy a pedir que hablemos del mundo y que hablemos de México, y comenzamos, como tradicionalmente se hace en Espiral, con las presentaciones de ustedes mismos. Paola, primero tú. Pues hola, yo soy Paola Zavala, soy abogada, estudié en la UNAM, me dedico al tema de derechos humanos y actualmente trabajo como asesora legislativa. Me da mucho gusto tenerte aquí, no en pantalla, sino sentada en esta mesa, Paola. A mí también. Bienvenida, Natalia. Me da mucho gusto. Gracias, me da mucho gusto también a todos. Soy Natalia Cabarga, yo soy historiadora del arte, estudié en la Ibero y bueno, tengo una maestría y por azares de la vida y de complicaciones de trabajos y pues que está muy dura la cosa en cultura, estoy trabajando como ejecutiva de ventas en una empresa brasileña, nada que ver con lo mío. O sea, el arte hoy no deja para encontrar trabajo fácilmente. No, es muy difícil. ¿Malos sueldos o de plano no hay chamba? No hay chamba, no hay plazas, y si logras tener, que bueno, estuve un rato logrando tener chambas. Haciendo pero, pues, apostolado. Claro, tienes una maestría, empecé una segunda maestría y no pasa mi salario de 12,000. No hay forma y pues llega un momento en que no te alcanza. Ese era los temas, ¿no? Antes hacer una maestría implicaba asegurarse una mejor vida. Hoy estudiar más no asegura más que más incertidumbre. No, claro. Aldo, bienvenido. Ricardo, muy buena noche. Soy Aldo García, soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, soy politólogo. He sido asesor político en el Senado de la República y en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Actualmente soy integrante de Estudiantes Comprometidos con el Desarrollo de México.
y estás organizando. Sí, soy parte del consejo directivo del Foro El México que queremos. Bienvenido, Aldo, me da mucho gusto tenerte aquí. Alejandro, Ricardo, un honor de veras tenerte el honor en es este mío. espacio. Agradecemos mucho la oportunidad. Yo soy Alejandro Sanders, soy estudiante de Economía y Ciencia Política del ITAM, presido la organización Estudiantes Comprometidos con el Desarrollo de México, soy asesor de la Comisión de Competitividad en la Cámara de Diputados y coordino el Foro en México que queremos. O sea, por lo que están diciendo, ciencia política sí ayuda a encontrar trabajo. Yo nada más para orientar. Quiero creer que sí. ¿Quieres creer que sí? Como estamos jugando al ciudadano. A ver, déjeme arrancar un poco el argumento de Virrey, te lo vuelvo a traer a la mesa. Él te dice, desde su posición como escritor y luego como negociador en conflictos, en realidad lo que está pasando con la actual generación es que el mundo no le está ofreciendo una pista pues parecida a la del siglo XX. ¿No? En el siglo XX la narrativa era pues, más o menos sencilla, estudiar mucho, trabajar mucho, quedarse en una empresa a largo tiempo, ahorrar, jubilarse, y esa narrativa estalló y no hay una nueva. Y eso genera una crisis muy seria. ¿Y qué se podría ser uno de los detonadores de este movimiento, los indignados, los ocupas, la primavera árabe? Les preguntaría si algo de lo que dijo Virrey en este sentido les hace sentido y si vale la pena refutarlo con algunos argumentos. Quien quiera. Yo sí quisiera decir que es cierto, vemos una ausencia de narrativas. Si los jóvenes nos preguntamos por nuestro futuro, hay mucha incertidumbre, pero yo, a diferencia de un poco el tono pesimista acerca de esta situación, lo vería del otro lado de la moneda. La ausencia de narrativas nos invita, es una invitación abierta a construir nuestra propia narrativa. No tiene por qué ser la narrativa del siglo XX, puede ser una mejor. ¿Y tienen alguna pista de cuáles serían los elementos de esa narrativa, Paula? Yo estaba pensando cuando estaba oyendo esta entrevista que siempre estamos pensando como en idealismos en sentido positivo, y yo creo que no necesariamente. En México, para mí, es como acaba de pasar, ¿no? Está temblando, o sea, está habiendo un terremoto súper fuerte y necesitamos reaccionar, porque no nos queda tiempo de ver a quién le vamos a echar la culpa, si la generación anterior no nos dejó una narrativa adecuada, porque nos vamos a morir, o sea, se está cayendo todo y tenemos que reaccionar. O sea, es un tema de indiferencia y es un tema de salvarnos, de correr y de no estar preguntándonos pues a quién le echamos la culpa y por qué sucedió. La cosa es que está sucediendo, hay 50,000 muertos en el país, no hay empleo, no hay educación, la clase política es lamentable, casi toda ella. Entonces, o sea, ¿qué hacemos con un panorama así? Así está la cosa, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo reaccionamos? Natalia. Pues sí, la verdad es que no encuentro como qué hacer. O sea, sí encuentro que definitivamente tenemos que llegar a algo, a cambiar. Tenemos que también cambiar un poco la postura. Veo mucho en la juventud y en mis amigos y en todos los que vienen, amigos de mi hermana que son más chicos, que ya están como hartos y no quieren ni saber qué pasa. Están como en una postura, sí, pero es muy triste porque no hay una reacción, solo es pasividad. O sea, podría haber parálisis. O sea, no todo es indignación. Incluso la mayoría no están indignados. No, eso me indigna. Claro. Pasmados. Aldo. Sí, retomando lo que estaba diciendo Natalia, lo más impresionante es que tenemos unos jóvenes poco participativos, poco interesados en hacer política, poco interesados en asuntos públicos. Entonces, bueno, es una especie de contradicción de que se vive, no tenemos una narrativa de qué lugar vamos a ocupar los jóvenes, pero los jóvenes no dan muestras de querer construir, transformar y proponer. Entonces eso me preocupa un poco. A ver, no quiero caer en la condescendencia, pero me viene a la cabeza una canción. ¿Y todo para qué? A ver, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto trabajo? Si, a final de cuentas, 70% de los jóvenes en este país no tienen un contrato de empleo. Están en la informalidad. Estudiaron una cosa y están trabajando de otra. Y si es que tienen trabajo. ¿Para qué politizarte si francamente los políticos y las cámaras y la presidencia te empujan a alejarte? ¿Para qué, en fin, empezar una empresa que sabes que en un año va a tronar? Es decir, si hay algo de la realidad que está diciendo, ¿y todo para qué? Pues ¿para qué vivimos entonces, no? O sea, yo creo que tendremos que superar el discurso de la desesperanza. O sea, primero que nada, responsabilizarnos del futuro del presente, reaccionar ante el presente y responsabilizarnos del futuro que nos toca vivir. O sea, porque si nos quedamos así, nos quedamos indiferentes y no es nuestra culpa y no podemos hacer nada y no tenemos oportunidades y ya, bueno, pues entonces... Ahora, ustedes cuatro están invitados aquí porque en efecto me consta que no están pasmados, no son del grupo de los pasmados. Les preguntaría un poco en el sentido que decían hace un momento tanto Paula como Alejandro.
este momento de crisis es una oportunidad para inventarle la narrativa a su generación y a las que siguen? Yo creo que sí. Yo creo que la pregunta de ¿para qué? Es más que una pregunta, es una respuesta cómoda a todo esfuerzo. ¿Para qué? Precisamente, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué participamos en política? La respuesta es para construir el país que queremos, para construir la narrativa que podemos construir. Es decir, ser joven es un mero accidente, es ser potencia. Simplemente venimos después que ustedes y eso nos posibilita construir algo distinto. Y es temporal, ¿no? Además. Es temporal. Yo creo que sí podemos construir una narrativa en la que incorporemos la corresponsabilidad, en el que si no nos gusta la política, hagamos política. Probablemente los que quieren defender el status quo son los que insinúan y nos sugieren la pregunta de ¿para qué lo haces? ¿Para qué? Porque nos conviene. Nos conviene, quiero creer, esforzarnos y quiero creer que si lo hacemos como generación y la apostamos, hacemos una apuesta como generación, podemos aspirar a otro país. Claro, yo creo que el tema es incidir en todos los temas públicos, en los que nos interesen, porque es como muy común que, por ejemplo, haya temas de espacios de jóvenes para jóvenes, ¿no? ¿Qué política de jóvenes te gustaría ver? ¿Qué temas en derechos sexuales y reproductivos crees que son importantes? Que los jóvenes nos cuenten cómo viven el tema de la educación. Pero los jóvenes también pueden opinar en temas de reforma política, en temas de seguridad, en temas de alimentarios, en un montón de temas. O sea, no restringirnos a los temas transitorios de una juventud, que son muy importantes, y es muy importante tomarlo desde la juventud, pero también participar en el resto de los temas que nos afectan. Pero también, ¿qué haces con los jóvenes? O sea, están los pasivos, que bueno, yo los considero un poco como, bueno, no sé, pero hay una mayoría que su reacción ante esto fue, me uno al narco. Y entonces tengo éxito porque tengo un coche, porque tengo un reloj. Ese es como el cambio de valor a un éxito. Esa es su reacción y esa es su respuesta. Ahora estoy con él y entonces tengo algo, ¿no? Tengo trabajo, y está muy grueso. O sea, ¿cómo migro? O migro. Yo creo que esa es una herencia de una narrativa equivocada que nos han heredado, Ricardo. A ver. La narrativa del éxito que ustedes nos han heredado, pues hace que la alternativa, y hay que decirlo, sí. Y probablemente seas de los mejores. El éxito es un reloj grandote, un coche grandote. Sin duda. Porque no te van a respetar si tienes dinero. Sí, a ver, esa es la narrativa. Creo que como tu generación, Ricardo, nos ha fallado en muchos puntos. No en todos, no hay que ser trágicos, pero sí hay que decirlo. Parte de esta situación no ha sido nuestra responsabilidad. Y dado que somos jóvenes, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Una narrativa distinta en la que ofrezcamos oportunidad a un joven que su mejor alternativa no sea el narcotráfico, sino sea el deporte, sea el estudio. Quizá el estudio no solo para conseguir un trabajo, sino por gusto y por deseo de conocer. Esa es una alternativa que quizá no hemos explorado, ¿no? Obvio, pero ¿cómo haces esa alternativa si tienes un gobierno que no te da esa educación, que no te da... O sea, somos realmente privilegiados los que podemos estudiar, pero la mayoría no puede. La mayoría tiene que salir a trabajar porque no tiene chance. La educación es una porquería, perdón. Pero de entrada lo que yo te diría es que los que sí tuvimos esa oportunidad, porque es verdad, en México hay muchas juventudes, no es lo mismo un joven en esa comunidad marginada en Oaxaca que los que tuvimos aquí la oportunidad. O aquí en Iztapalapa. O aquí en Iztapalapa hay muchas juventudes, pero lo que sí debemos hacer es que los que tuvimos la oportunidad, tratar de construir un México en el que la cancha del juego sea más pareja. Natalia filtró una reflexión que no la acabó. A quienes estás viendo pasivos es justamente a los jóvenes que han tenido las mejores oportunidades. Sí, no lo quería segmentar, sí, pero sí. O sea, ese es el reclamo. Pues sí lo encuentro. La verdad, hay una responsabilidad de los afortunados. Claro. Sí. Voy a corte, pero antes de que me dejen sembrar una idea. Hay una crítica a la política que pasa por la abstinencia de política. Pero yo veo otros ámbitos donde no encuentro pasividad. La creación artística, por ejemplo. Okay. O sea, esa la veo floreciendo. Entonces, pensando el espacio público como un lugar donde no solamente la política ocurre, sino otras expresiones del ser y del hacer, me gustaría que regresando habláramos de ese tema también. Estamos en Espiral. Regresamos en un momento. Quédense con nosotros. Me llamo Alice y tengo 18 años. Pues sí, como que faltan oportunidades, lugares. También pues jóvenes, ¿no? Que también quieran hacer algo por sus vidas. Pero hay tantas personas que estudian y están en la calle y están trabajando de comerciantes.
Entonces pues ya uno ya ni siquiera sabe si estudiar es bueno o no. No porque tengas un título vas a tener un buen trabajo o vas a estar ganando más que alguien. Mejor puede que tengas más oportunidad, pero ¿cuántas personas no vemos en la calle que han estudiado una maestría y pues no la han armado, ¿no? Como se dice. Mi nombre es José Luis Galicia, soy subdirector del Centro Cultural Faro de Oriente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nuestro principal segmento al cual atiende este espacio cultural es sobre todo jóvenes, ¿no? Sí creo que hay una cuestión de desesperanza en cuanto a la juventud. Cada vez es más problemático que tengan ofertas de educación, puedan entrar a las universidades o a los bachilleratos, o que tengan oportunidades de empleo. Sobre todo creo que las empresas deberían de ser una parte fundamental, ¿no? A veces se cree que los gobiernos deben de poner todo, pero también está la otra parte de la iniciativa privada, ¿no? De las empresas, que también generan muchos recursos y que a veces podrían apostarle más a darle más empleo, a darle más oportunidades, a generar estos programas del primer empleo y de formación adentro de las propias empresas. Si te fijas en los periódicos, cuando buscas la sección de fuentes de empleo de trabajo, de repente te das cuenta que todos te dicen, no sé, ponen jóvenes o, no sé, recién egresado, con 3 años de experiencia. Dices, no manches, no sé, si eres recién egresado y quieres 3 años de experiencia, pues ¿cómo? La onda es más bien que esos empleos sean para jóvenes recién egresados, que vayan empezando a tomar experiencia dentro de la misma empresa, se les forme, se les capacite, ¿no? Para ir adquiriendo mayor conocimiento, ¿no? Y además va a ser un chavo bien productivo, ¿no? Que por el propio ímpetu y el deseo de sobresalir, pues va a estar a la orden del día y va a dar todo su esfuerzo al máximo, ¿no? Estamos hablando de la generación indignada y bueno, hace un momento se quedó un tema pendiente y es cómo, en fin, parte de la generación más joven que ha tenido buenas oportunidades está echada, ¿no? Está pasiva o pasmada y no es solidaria con el resto de la generación que en efecto es la que le está pasando todavía más mal. Aldo, ¿tienes alguna idea sobre estos cruces, digamos, un poco, déjame llamarlo así, de clase dentro de la generación más joven? Sí, mira, yo creo que es una posición bastante cómoda el ser omiso con lo que pasa a tu exterior alrededor de ti si no te afecta. Es una posición más cómoda y más egoísta. Por eso es ese reclamo de Natalia de por qué nos interesa. Entonces yo lo interpreto como una posición cómoda y egoísta, porque además la participación y el querer construir y sumar a una causa, la quieras, tiene costos que hay que asumir y hay que pagarlos. Ahora, antes los proyectos políticos, por lo menos estas ideologías a las que hacía referencia Paula hace un momento, lo que permitían era crear solidaridad, es decir, obligación moral, un individualismo responsable, lo llama Lipovetsky. Y pareciera que en efecto esto se está quebrando en nuestras sociedades, no solo en la generación de ustedes, en todas. Paula, ¿sobre esto tienes algo que decir? Pues es que yo pienso que se ha segmentado mucho lo que los jóvenes estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita que estabas tomando el tema de la cultura, ¿no? O sea, como yo pinto, yo soy empresario, yo soy abogada, él es politólogo. Entonces a los que nos toca ver el tema social es a los que estudiamos temas humanistas, los ingenieros, los arquitectos, los chavos que... Nada los reúne. No, o sea, como, oye, pues tú estudiaste eso, ¿no? O sea, tú resuelve esta bronca. Creo que hay como una falta de interés en gente que no estudió necesariamente temas relacionados a lo público. Dicen, pues yo separo mi basura o no me paso el alto y hasta ahí llega mi participación ciudadana. Y creo que en este momento de crisis del país se necesita mucho más que separar la basura. Hay que provocarnos con esto. La generación del 68, ¿no? Yo nací en el 68, entonces crecí admirando mucho a esa generación. Es una generación que quedó marcada por un evento. Yo soy la generación de 85. Yo traigo 15, 16 años justamente en el terremoto. Y eso marca una generación. ¿Podría ocurrir que en México no haya pasado algo lo suficientemente grave para decir la generación del 2010 o del 2011? ¿Podría ser que la primavera árabe, podría ser que el movimiento de los indignados en Europa sí esté volviéndose ese evento que unificó a una generación? ¿O no se necesitan eventos para romper ese individualismo?
Yo creo que no. Yo creo que deberíamos pretender ser la generación, probablemente la primera, que no requirió una crisis. Hay una crisis, pero no hay una crisis de las magnitudes que ha habido antes. Hay que aceptarlo también. Las cosas pues, han ido mejorando en muchos... 50,000 muertos, sí son muchos. Sí, no, bueno, entonces tomémoslo como excusa, pero que no sea la crisis únicamente lo que nos motive a querer algo más. Ese es mi punto. Que no sea la necesidad de la sangre, la necesidad de la tragedia la que nos motive. Que sea el deseo de ser una generación que sea recordada porque apostó a utilizar inteligentemente sus recursos naturales. Que sin necesidad de una meta narrativa apostó por la solidaridad. Seamos esa generación que se convenció que haciendo a un lado los intereses partidarios se puede poner el interés de una nación de frente. Seamos la generación que hizo la revolución educativa, que no sea la revolución, violenta. ¿Por qué no ser recordados como la generación que inició en México, no solo por las cosas que no nos tenían satisfechos, sino por el deseo de tener un país mejor? Seamos la generación que inició la revolución educativa. Yo creo que estamos esperando como un héroe revolucionario, un líder que nos jale, un evento terrible, un libro de 3,000 hojas que nos diga por dónde ir y pues esos serán... Que nadie lea, pero que eso nadie sí lea, que todos citen, ajá, ¿no? Y con quién hacer la cara con las playeras y no está pasando. O sea, esta idea romántica revolucionaria el subcomandante Marcos no funcionó para eso. Sí, pero el subcomandante Marcos ya, desde mi punto de vista, cumplió un ciclo para eso. Sí. Y aunque las causas indígenas siguen siendo fundamentales, creo que el contexto social ahora es mucho más grave y desde otros niveles, o sea, es nacional. Entonces, no podemos quedarnos esperando a un líder, o sea, hay que movilizarnos todos, y como están pasando ahora con las redes sociales, o sea, el tema de estos movimientos que mencionaste son a través de Twitter, no tienen un líder, un héroe, un libro atrás. Ahí yo sí quisiera poner un bemol, redes sociales, pero con el ejemplo de la desigualdad que dábamos. En el DF el 60% de los jóvenes tienen acceso a Internet en sus casas. En Oaxaca no es más del 10%. Si queremos apostarle a las redes sociales hay que estar conscientes que no todos podrían ser partícipes de esta revolución a través de las redes sociales. Quizá pueda ayudar, pero no va a ser la alternativa que nos incorpora a todos. Igualitaria, sí. Que nos incorpora a todos. A ver, Natalia, ese es un buen tema. Las generaciones que nacimos en el 20 y que crecimos en el 20, teníamos la lógica un poco de la locomotora, ¿no? El líder que nos iba a jalar a todos los demás vagones. Hoy el mapa mental son las redes sociales, réplicas, son nodos. Tú empiezas a mirar una forma distinta de organizarse la sociedad que permitiría ir cerrando la red, no a partir de un líder, sino a partir de iniciativas múltiples que se encuentran solidariamente, si se puede decir yo así. Pues lo que veo es, o sea, sí encuentro como en la gente que conozco, que es justamente eso, es como tirar una piedrita y que se haga un eco, pero no tienes esa responsabilidad. O sea, sí lo siento, como que es, y veo mucho, y me da mucha tristeza, mucha droga. Es mucha fiesta, mucha droga, y sí, redes sociales, y me entero lo que está pasando, pero no me entero de lleno, o sea, ay, lo vi. Tuiteas la nota y ya. Tuiteas la nota, o lo leí, sí, me enteré que, no sé, cualquier cosa, pero no hay como una profundización, y como que en efecto estamos esperando que algo más grave pase todo el tiempo, o sea, pasó el levantamiento zapatista, ahorita esto que está pasando es suficientemente grave como para decir hasta aquí, y no lo hacemos. No sé qué estamos esperando. Ahora, del otro lado, dicen que cuando las sociedades entran en crisis, antes que lo económico y mucho antes que lo político, en el mundo de las artes es donde se empieza a mover el cambio. Es decir, ahí hay expresiones nuevas. Yo eso sí veo mucho. Una explosión de baile, de creación artística, de pintura. ¿Me equivoco? Eso es una... No, yo encuentro... de hecho, a mí me da muchísima como curiosidad porque encuentro una réplica del arte. O sea, ahorita se denuncia lo que está pasando con esta guerra. Y están retomando todos los artistas plásticos, visuales, músicos. Están retomando arte que se usaba en las dictaduras de Latinoamérica hoy día acá. ¿Por ejemplo? Por desapariciones. Por ejemplo, poner zapatos. O sea, cuando fue el 68, por ejemplo, con toda la matanza, al correr, todos, lo que quedó en la plaza eran zapatos, bolsas, cosas tiradas por la corretiza. Y entonces, de pronto tienes instalaciones de zapatos tirados así en un montoncito. Y es como esta
representación de los desaparecidos, porque no todos son muertos por guerra, ¿no? Tienes como muchas cosas que en 30 años entenderemos. Y no sé, la verdad es que a mí sí me brinca. Hubo una representación increíble en el Teatro de la Ciudad que se llamó, bueno, lo llevó a cabo El Grito Más Fuerte y fue asombroso. O sea, una cosa artística, nunca había visto yo algo así. Un artista pintando en un proyector de acetatos con tinta china, mientras que un músico cantaba a capela, iba pintando en el muro, o sea, proyectando en el muro una pintura de gente que se iba uniendo hacia un recorrido, todo con música, toda esta representación y darle voz y nombre a la gente que ha muerto, súper interesante. Virriotti lo que dice es que esa narrativa más artística que otra cosa va permitiendo que todos quepamos. ¿Contagia a otros sectores? ¿Contagia, digamos, a quienes están organizando desde la política, desde los derechos humanos, esas otras expresiones? ¿Están ustedes en contacto con eso? Claro, yo creo que sensibiliza mucho más que un discurso político o una representación artística de protesta, me atrevo a llamarle así. No sé, yo vi en el Zócalo hace unos días una padrísima que con gis marcaban como cuerpos de personas y llegó el momento en el que cambiaban la bandera, entonces llegaron los militares y se paraban encima de los cuerpos pintados. Entonces era, pues, las fotos de ese performance estuvieron pues muy fuertes, ¿no? O sea, decían mucho para quienes las veía y para quien pasaba por ahí, incluso para los mismos militares. Más visual, digamos, muy visual, que escrito. muy emocional, o sea... Perdón que te interrumpa, eso se hacía en las dictaduras. Justo en Chile y en Argentina se pintaba, era el siluetazo, así se le llamaba. Se está retomando ese arte. Quisiera decir algo rápidamente. Yo creo que el arte del día de hoy retrata precisamente lo que está pasando en las democracias. Por ejemplo, el movimiento posmoderno en el que, según yo, por temor y por miedo, no se atreve nadie a decir que algo es más bello que otra cosa, que ya no hay estándares ni siquiera del método. Todo se vale, todo se vale. Esto, una línea sobre un trazo en blanco, se vale. Como Picasso. Que digamos que todo se vale y que digamos que ya no hay estándares y que no nos atrevamos a comprometernos con un valor estético, para mí es el retrato en la democracia de que al día de hoy no nos atrevemos a comprometernos con un valor político. Oye, sí, perdón que te interrumpa, pero no estoy de acuerdo. No, claro que tenemos estándares y el hecho de una línea sobre algo blanco representa algo que quiere decir el artista. Lo que pasa es que hoy día hemos llegado exponencialmente a decir con un zapato, una caja de cartón, muchas cosas. Yo quisiera recuperar al artista y al político que se esfuerza por hacerlo bello y por hacerlo bueno. Creo que el posmodernismo y el arte lo que está retratando es nihilismo, es miedo por apostarle algo. En parte el que nos justifiquemos en que no hay líderes, creo que es miedo a que no nos atrevamos a designar uno o a ser uno líder, ¿no? Puede ser más o menos en colectivo, no tiene que ser un líder en particular, pero creo que el arte lo que retrata, Ricardo, es la situación de la democracia. No nos atrevemos a apostar por algo, entonces todo se vale, ya no hay nada más bello que otra cosa, ya no hay nada más virtuoso que... Pero es que es estético, no es bello. No te puedes ir por lo bello, pero bueno, es otro tema. Aldo. Bueno, yo creo que retomando un poco las palabras de Alejandro, los liderazgos políticos se construyen corresponsablemente entre una ciudadanía participativa y un líder. Entonces, quizá regresando al tema de las narrativas, todavía tenemos esa narrativa de que el líder va a hacer todo por nosotros y debemos entrarle a ciudadanía comprometida más un líder. O sea, más ciudadanía, menos liderazgo, dirías. Es como que es una mezcla, es una responsabilidad compartida entre un liderazgo que inspira y ciudadanía participativa. Ahora, yo sí confío, intentamos ya cerrar lo que decía Virriotti, necesitamos una nueva narrativa. Uno puede vivir sin líderes, pero no puede vivir sin narrativas. Es decir, una historia que te permita mantener esperanza, ánimo, compromiso. Y más bien me iría, quizá de manera equivocada, pero me iría a la lógica de que hay que buscar en las expresiones culturales, déjame llamarlas así, sí, esas expresiones más mínimas de la emoción humana que sí están ahí y que a lo mejor es ahí donde se empezará a construir esa narrativa. Veo muy complicado un cambio político sin un cambio cultural, dicho en otros términos. No sé si con esto podríamos irnos y una reacción ya final de cada uno de 30 segundos. Paola.
Pues a mí me llama mucho la atención el cinismo y la no reacción ante el cinismo, ¿no? Lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados, de que se fueron los diputados cuando se iban a votar el tema de feminicidios y dejaron ahí a las diputadas solas, era como para que ya hubiéramos tomado todos los mexicanos y mexicanas la Cámara, hiciéramos algo y no pasa nada y siguen ahí votando al día siguiente otras leyes. Entonces yo creo que se trata de despertar y que la narrativa tiene que ser como unas mañanitas. Bueno, yo creo que hay que impulsar una narrativa que nos deje muy en claro que cambiar la historia de un país es una tarea de todos, la que todos tenemos que entrarle y que a la que todos tenemos que sumarnos y sentir la camiseta de que además podemos hacerlo, construir el país que nos debemos como mexicanos. Alejandro. Una propuesta. Desde el arte, imaginemos la narrativa de la que nos sintamos orgullosos. Tenemos esa posibilidad, somos jóvenes y podemos imaginarla. Hagámoslo desde el arte. Mientras estemos vivos y exista la política como instrumento de cambio, podemos construir esa narrativa. Natalia. Pues definitivamente sí, sumarnos, no dejarnos ir por como la apatía y no permitirnos más gente que se va en todos los aspectos. Unirnos y no podemos, yo sé, la verdad es que no tengo qué narrativa es la que necesitamos, pero definitivamente necesitamos actuar ya. Una con mucha imaginación. Sí, exacto, no podemos dejar pasar más tiempo. Sí. Me queda la duda si es una narrativa o muchas que puedan coexistir. Puede ser. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Realmente fue una A ti. conversación deliciosa. Y bueno, la tarea es larga y como bien decía Alejandro, les toca. Nos vemos la próxima semana, miércoles 9:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.